Hola, soy Rodrigo Mena González, otra vez, profesor de algunas asignaturas de lógica en la Universidad de Santiago, y este es el último módulo de un curso de 8 módulos de lógica em, que la universidad está transmitiendo a través de sus plataformas virtuales en el marco de la Semana de la Lógica de este año. En este último módulo vamos a cerrar algunos temas pendientes. En particular, vamos a describir en términos generales los vínculos que tiene la lógica clásica de predicados monádicos con el cálculo de clases. Vamos a describir el uso de los abstractores en la lógica clásica de predicados poliádicos, lo que nos permite analizar predicados de forma más compleja que las que simplemente se utilizan de manera estándar en la lógica clásica de predicados estándar. Y sin abstractor, a eso me refiero. Y por último, vamos a exponer una demostración eh, que la tomé del texto Logic de Greg Restall, de la corrección y la completitud de la lógica clásica proposicional, para básicamente cerrar y mostrar que que los desarrollos y resultados que se han obtenido desde el punto de vista semántico a lo largo de la asignatura em, corresponden también a resultados sintácticos que también se han obtenido a lo largo del curso por una metodología diferente. Bien, comenzamos. Bien, clases y relaciones. Bueno, usualmente definimos una clase como un conjunto de individuos que satisfacen una función proposicional de una sola variable. Eso en términos como lógicos. Desde un punto de vista matemático probablemente hayan otras definiciones un poco más técnicas o probablemente más apropiadas no sé, teoría de conjunto u otra forma de aproximación a la lógica, a la matemática. Pero usualmente entonces se considera una clase como una suerte de, como un conjunto que está cuyos integrantes, cuyos miembros están determinados por poseer una cualidad o atributo específico. Em, la, una de las como aspectos interesantes de esto es que las proposiciones categóricas de la lógica aristotélica, que es lo que vimos en el último, una de las cosas que vimos en el último módulo, es que pueden ser interpretadas como expresiones referidas a clases. Por ejemplo, la expresión categórica universal afirmativa todo f es G puede ser entendida como que todo individuo, o sea, todos los individuos de la clase F son miembros también de la clase G, o que toda la clase F está incluida en la clase G. Y, por ejemplo, que hay Fs que son Gs, también puede ser interpretado como que hay individuos, hay miembros de la clase F que también son miembros de la clase G, o que em, la clase F, hay parte de la clase F que está incluida en la clase G. Ahora, la correspondencia que sostuvimos en el módulo 3 entre operaciones lógicas y operaciones entre conjuntos es extensible en ese sentido también a este punto. Si comprendemos las clases como conjuntos de individuos, entonces, que tienen cierta característica común, em, la, em, los resultados que obtuvimos en relación a al álgebra de conjunto en el módulo 3 también en cierto modo deberían ser aplicables en este sentido. Ahora, a partir de eso, de esa analogía, es que podemos desarrollar un cálculo de clases en que se cumplen estos mismos resultados, los que aparecen en pantalla. Tenemos las leyes de conmutatividad, según la cual la relación, o sea, la posición de las clases en relación a un signo de intersección o un signo de unión es indiferente. Em, las leyes de asociatividad, que son bien conocidas de las matemáticas, de distributividad también, las de absorción son
también conocidas y las vimos de hecho en el módulo 3, identidad y clase vacía y clase universal. Tal vez merezca alguna mención las leyes de la clase vacía, la identificación de la clase vacía, o mejor dicho, la definición de clase vacía y la de clase universal, puesto que acá definimos la comilla como el símbolo que nos permite identificar a la clase que es complementaria. Por lo tanto, en este caso, la clase B, intersectada con aquella clase que corresponde a un no B, evidentemente va a ser una clase vacía. Por lo tanto, le asignamos usualmente de manera estándar un valor cero. Y la unión entre la clase B y la clase complementaria B adquiriría, por supuesto, el valor uno, em, puesto que una clase en ese sentido divide en dos el universo del discurso al cual nos refiramos, una entre aquellos que poseen este atributo, digamos, designado en este caso por B, y aquellos que no lo poseen, designado en este caso por no B. De manera que unidas ambas clases, como saturan el universo del discurso al cual nos estamos refiriendo, determinado por la clase de conjunto a las clases de conjunto a las que nos refiramos. O sea, eso. Em, entonces, cumpliendo estas leyes, es posible desarrollar efectivamente este cálculo de clases que tiene, como ustedes pueden checarlo con bastante facilidad, que cumplen los mismos resultados de el álgebra booleana que describimos en el módulo 3. Una cosa interesante señalar es que acá el símbolo igual es distinto al símbolo de identidad que empleamos en los módulos anteriores, puesto que em, en este caso la identidad se está determinando entre clases, entre aquellas letras que en el cálculo lógico cumplen un rol predicativo y no entre individuos, en primer lugar, y en ese sentido eh, se refiere de una manera más o menos general a que em, todos los miembros que pertenecen a la clase B pertenecen también a la clase C y que todos los miembros de la clase C pertenecen también a la clase B. Por lo tanto, las clases en este caso son iguales, son idénticas. Recuerden que nosotros hemos definido los conjuntos desde un punto de vista extensional en el sentido de que dos conjuntos son idénticos o son el mismo conjunto si sus miembros son los mismos. Ahora, claro, no quiero entrar tanto en el detalle del cálculo, porque ya hemos visto harto de cálculo del cálculo de predicados en las secciones anteriores, pero sí quisiera detenerme en que en la analogía que existe entre o las posibilidades de establecer una analogía entre las fórmulas usualmente de la lógica de predicados monádicos y este cálculo de clases, puesto que la mayoría de los textos que abordan el cálculo de clases como parte de los contenidos de un curso de lógica estándar, que son muchos, suelen simplificar el cálculo de clases de manera de que no emplean necesariamente la misma terminología para uno u otro. Un ejemplo clásico es el de Copy, que en su texto Symbolic Logic lo que hace es esencialmente desarrollar, o sea, en cierto modo, Copy hace este mismo paralelo, pero en la realización del cálculo emplea principalmente herramientas que son del cálculo de clases y no de la lógica clásica de predicado. Por lo tanto, lo que me interesa recalcar acá es que son, son a ver, el lenguaje de la lógica, el lenguaje L sub 1 está perfectamente dotado para poder expresar estas mismas relaciones en su propio lenguaje.
Por ejemplo, acá vemos que las expresiones categóricas señaladas en la izquierda de la pantalla em, eh, adquieren, o sea, pueden ser, adquieren la forma que aparece en la columna de la derecha, acá, la columna de la derecha, en el lenguaje de la lógica de clases. O sea, claro, de la cálculo de clases. Acá lo que estamos diciendo es, perdón, antes de avanzar, lo que estamos diciendo acá es que si todo f es g, si todo f es g, em, aquellos a que son no b no existen. Entonces, todo lo que es a, si es que eventualmente hay un a, está incluido en b, no en no b. Entre a, o sea, el conjunto de cosas determinado por el intersección o que integraría la intersección entre A y no B no existe. Entonces, todo lo que es A debería estar en B. Eso está expresado en esta fórmula. Acá, obviamente, el 0 está representando la constante de la clase vacía. O constituye la constante de la clase vacía. En el caso siguiente, tenemos que si todo f es no g, si todo f es no g, entonces es precisamente la intersección entre... En realidad aquí hay un pequeño error. Acá la a representa la f y la g representa la b. Aquí un pequeño error de tipográfico de mi parte. Acá debería ser, por ejemplo, si todo a es no b. Si todo a es no b, entonces es la intersección entre a y b la que está vacía. Puesto que todo A debería ser no B, si es que existe algún A. Em, algo análogo ocurre acá. Por ejemplo, acá tenemos F, hay un F que es G, por lo tanto, la intersección, hay un A que es B en, en- en en la tipografía correcta, digamos. Hay un A que es B, significa específicamente que la intersección entre A y B es no vacía, que hay un individuo, por lo tanto, no vacía. Y la intersección de, perdón, y decir que hay un A que es no B, significa que la intersección entre A y no B es la que no, es no vacía. Bueno, acá está representado entonces en, en esta teoría de clases la- las expresiones categóricas de la lógica aristotélica. También pueden desarrollarse las inferencias inmediatas, que, por ejemplo, solamente a modo de ejemplo, pueden tener lugar acá. En particular, tomé la obversión en que acá hay otro error, en realidad, porque aquí falta una negación. Disculpen. Acá falta hay otro error porque falta la negación. Lo que ocurre en la obversión es cambiar la cópula y cambiar la cópula de positiva a negativa y añadir una negación. Por lo tanto, y transformar el predicado. Entonces, lo que ocurre es que obtenemos en el segundo término acá sí que está bien la tipografía, en el segundo término de la premisa, en este caso, lo que hacemos es decir que em, que, si todo es A, entonces es no B, o nada es no B. Por lo tanto, desde el punto de vista simbólico, en relación a clases, esto queda igual. La conversión, en cambio, también usualmente queda igual la figura, sí, aunque hay que destacar que en el caso de la conversión per accidens, que es esta que se produce acá, cuando queremos convertir una expresión universal afirmativa, recordemos que la conversión lo que hace es manteniendo, ojalá, la cópula y la cantidad, o sea, la cantidad y la cualidad de la premisa, invertimos los términos. Como en este caso, el consecuente o el segundo término no está distribuido y pasaría a estar distribuido en la
conclusión, entonces tenemos que debilitar la cantidad y referirnos, pasar de, por ejemplo, todos, no sé, pues todos los niños son porfiados, a decir que hay porfiados que son niños. Em, y en este caso, lo que ocurre porque aquí creo que lo tengo demostrado, digamos, no demostrado, sino que diagramado. em, En el caso en que ubicamos, que decimos que la intersección entre A y no B es vacía, que esta es la intersección entre A y no B, porque todo lo que es no B es lo que está fuera del círculo determinado por B. Por lo tanto, acá está la intersección entre A y no B. Si esto es vacío, eso es lo que estamos diciendo con todos los A son B. Pero si tratamos de hacer la conversión de manera normal, lo que ocurre es que tendríamos todos los B son A, que representaría eso. Pero como pueden ver, el diagrama es completamente diferente. No podemos deducir eso a partir de eso, porque ahí estamos añadiendo una información que nosotros no habíamos previsto con el solo achurado de la sección no B de A. Por lo tanto, lo que efectivamente hay que hacer es, nos damos cuenta que al hacer la conversión, esta situación no puede ser, esta igualdad no se mantiene, por lo tanto la tachamos, pero a la vez hay que añadir, y aquí creo que ahí está, hay que añadir otra negación, porque eso es lo que requiere la conversión. Por lo tanto, acá sí obtenemos acá sí obtenemos que la intersección de B con no A, entonces la intersección de B con no, que es esto, que es lo mismo que decir la intersección de B con A, es no vacía. Y ahí estaríamos efectivamente desarrollando adecuadamente la conversión en este proceso de inferencial. Bueno, acá, ¿qué tengo? Bien, la correspondencia, claro, esta correspondencia nos permite, por ejemplo, efectuar demostraciones como las demostraciones de la validez, por ejemplo, del silogismo bárbara de la primera figura, que es el que aparece en pantalla, que ya lo hemos usado en la clase anterior, y que aparece a la derecha de la pantalla. La demostración consta entonces a la izquierda. En la demostración, em, indicamos que partimos con, lo que hacemos es tomar las premisas, traducirlas en nuestro lenguaje de clases, nuestro lenguaje de clases que comprende los signos, obviamente, de intersección y de complemento que empleamos en el lenguaje de la teoría de conjuntos. Y escribimos entonces nuestras premisas y empezamos a operar sobre ellas. Lo que hacemos es que sustituimos equivalencias. Entonces, lo que buscamos es llegar a partir de uno y la manipulación de 1 y 2, buscamos llegar al resultado determinado por 3. Lo que hacemos entonces es hacer sustituciones, de manera que por ejemplo, esta es la ley de identidad. Esta es la ley de identidad. Dado que tenemos la ley de identidad para G, hacemos la sustitución que nos dice la premisa 1 y luego asociatividad y tras asociatividad y conmutatividad extraemos el término P de la intersección y conservamos siempre, por supuesto, la igualdad, porque los cálculos en este caso son de equivalencias. Hacemos la misma operación respecto del término D, que es si se fijan bien, son los términos, el término menor y el término mayor de la premisa, de la conclusión. Eh, Luego,
hacemos la misma operación entonces respecto del término mayor y obtenemos que en los dos casos podemos aislar la intersección entre la clase G y D negada, que es la conclusión que buscamos, y P y no P. Ahora, uniendo estos dos resultados, el resultado que está en 5 y el resultado que está en 7, lo que hacemos es hacer una distribución, pero al revés. Entonces, sacamos lo que está distribuido para aglutinarlo a la derecha o a la izquierda, en su caso, en este caso a la derecha de la expresión usual y manteniendo la, la ecuación en este caso, nos podemos hacer una reducción por una ley de identidad también, por una ley de identidad, dado que la intersección con uno siempre da como resultado el, la clase que se está intersectando con uno. En este caso, la clase determinada por la intersección G, la entre G y D y el complemento de D. Por lo tanto, llegamos al resultado que estábamos esperando y de esta forma hemos demostrado dentro del cálculo de clases que ¿cómo se llama? El silogismo bárbara de la primera figura sí puede, sí es válido. Ahora, esto nos muestra que este cálculo se emplea el método de sustituciones de expresiones que son equivalentes. Esto ya lo hemos visto ya, lo acabamos de ver. Entonces, en el caso del silogismo anterior, las equivalencias eran respecto de cero. Y las sustituciones se efectuaron dentro de un fragmento o de la totalidad de la expresión, pero siempre que estemos garantizando que se trata de expresiones que son equivalentes dentro de este cálculo de clase. Por último, por ejemplo, acá tengo una demostración. La mayoría de las demostraciones son un poco de este tipo, empleando exclusivamente el arsenal simbólico de las clases, desarrollamos sustituciones de sección por sección a través de las reglas que ya están descritas antes y hasta llegar al resultado esperado. Esta es una demostración que la habíamos incluido antes, si usted la encuentra en el curso del PPT, yo creo que es una muestra de que usted está atento escuchando eh, digamos, el relato. Bien, eso es todo lo que quería decir en cuanto a clases. Básicamente que el cálculo de predicados monádicos adquiere también la estructura de una álgebra booleana. Y en relación a los abstractores, acá esto sí que me interesa porque esto es muy, muy entretenido para mí, es que nosotros podemos emplear los abstractores, los símbolos que introdujimos al final del módulo 5, claro, para adoptar métodos de análisis a los predicados de la lógica de predicados poliádicos. Entonces, ¿qué es un abstractor? Un abstractor es un símbolo que, consiste en añadir, en cierto modo, una variable cubierta por un acento circunflejo a una expresión bien formada del cálculo, o sea, perdón, del lenguaje L sub 1 para, para transformar una función, una fórmula en una función predicativa, es decir, en una expresión predicativa, en un predicado, o para, mejor dicho, aislar el predicado, expandir el predicado. Acá, por ejemplo, la fórmula FDA, que puede significar, por ejemplo, Juan es feo, o Napoleón es emperador, o lo que sea, puede abstraerse si añadimos el abstractor de la siguiente manera. Añadimos entre paréntesis, añadimos el abstractor y añadimos una X, una variable, que es la variable ligada por el abstractor, al predicado, cerramos el paréntesis y dejamos fuera la constante que estaba, o la variable eventualmente, que estaba adscrita a este predicado.
Entonces, esta secuencia significa ASF o Juan es feo. Pero acá lo que estamos diciendo es ser feo. Ser feo. Entonces a se le aplica la cualidad de ser feo. Eso es lo que está diciendo este fragmento específico simbólico. Lo que nos permite hacer esto es bien interesante porque nos permite expandir el predicado y emplear herramientas analíticas para ver de qué forma podemos construir un predicado. Como no lo hicimos la sesión, al final de la sesión 5, acá le incluí la cláusula de formación que nosotros tenemos que introducir al lenguaje L sub 1 si queremos introducir abstractores. Lo que dice esta cláusula básicamente es que si f de a sub 1 a sub n es un perdón, es una fórmula bien formada del lenguaje, conteniendo constantes de individuo, o eventualmente pueden ser incluso variables de individuo si estamos, por ejemplo, en el contexto de un cálculo en el que tengamos que emplear este tipo de fórmulas. Sabemos que desde un punto de vista semántico no tienen un impacto semántico, no pueden ser evaluadas, pero desde un punto de vista deductivo sí tienen un valor porque nos permiten eventualmente introducir cuantificadores universales. Eh, bueno, teniendo eso en consideración, eh, si esta es una fórmula bien formada, si esta es una fórmula bien formada, y este es el, este es el resultado de sustituir alguna de estos como argumentos de la función del predicativa por X, acá lo puse acá de esta forma, entonces si X sustituye a una de estas fórmulas para alguna de ellas en cualquiera, que es A sub I en este caso, entonces añadir el predicado, el cuantificador, perdón, el abstractor, ligando a esa variable incluida, que es esa X, y dejando fuera del paréntesis a la constante variable que fue sustituida, entonces esta también es una fórmula bien formada del lenguaje. Lo que significa acá es que A sub I es o detenta la cualidad de ser F en esta predicado poliádico. Entonces probablemente estamos hablando de una relación que puede ser compleja y el ser X es aquella cualidad que en este caso se le está atribuyendo a sub I. Em, entonces, acá, por ejemplo, si decimos que em, si Napoleón em, filma, de filmar, de grabar, si Napoleón filma a María Antonieta, no, a ¿cómo se llama? Josefina, si Napoleón filma a María Josefina, la, esta expresión, esta fórmula informada, esta oración, de esta secuencia de símbolos del lenguaje L1 puede ser abstraída de la siguiente manera. Josefina, Josefina, o mejor dicho, a Josefina se le aplica la cualidad de ser filmada por Napoleón. Aquí está la voz pasiva, está dado que el verbo lo expresamos en voz activa, en este caso la variable x que representa, que representa la posición del predicado que ha sido abstraída, representa la voz pasiva del verbo respectivo. Ahora, el abstractor, en ese sentido, que también se llama abstracción lambda, y entiendo que en este caso debe ser producto, o sea, debe estar asociado a este cálculo que desarrolló Alonso Church en los 30, que a todo esto tiene importantes aplicaciones desde el punto de vista de la recursividad, de la teoría de la recursión. Este operador, digamos, convierte entonces automáticamente, además, a un predicado poliádico en un predicado monádico. Porque acá estamos hablando, lo que dice esta expresión
es f de a b. O sea, a tiene la relación f con b. Eso es todo. A tiene la relación f con b. Pero lo que dice esta expresión es que b es, por tanto, es una atribución. B es el ser que es filmado por Napoleón. El ser que es filmado por Napoleón, o es el individuo que es filmado por Napoleón, imagínenlo ustedes que toda esa frase está carente de espacios entre medios y que tiene solo guiones. Entonces sería un solo predicado. Eh, este tipo de fórmulas, por ejemplo, según Ted Sider, en su lógica, lógica para la filosofía, no me acuerdo bien exactamente cuál es el título, Logic for Philosophy o Logic for Philosophers, no lo recuerdo bien. Texto, además, absolutamente recomendado. Él señala en ese texto que desde el punto de vista de la lingüística, esta forma de expresión es probablemente más apropiada que la del cálculo, perdón, la del lenguaje de predicado estándar, porque expresa exactamente aquello que nosotros le estamos atribuyendo a un individuo. Acá no estamos atribuyéndole nada a B. Lo único que estamos diciendo es que B está en una relación específica con A, claro. Entonces, lo que estamos destacando es la relación, pero acá estamos hablando de B, como si fuera el sujeto que está siendo firmado por Napoleón. Efectivamente, transforma un predicado poliádico entonces en un predicado monádico. Ahora, desde un punto de vista semántico, la cláusula que tenemos que añadir es la que aparece acá abajo. Básicamente nos dice que esta fórmula abstracta es válida si la interpretación de todos los argumentos de la función predicativa, no ya la x, sino que en este caso la variable o constante que está fuera del paréntesis, fuera de la expresión predicativa y a la cual ésta se le aplica, incluso, digamos, pertenecen a la interpretación del predicado respectivo. Entonces, básicamente la cláusula que estamos empleando acá es la misma cláusula número 1 que definimos para el lenguaje de predicados, extendida a, obviamente, predicado poliádico. Así que por eso la señalé con el número 1', para que la consulte, si es que lo necesita, el módulo, el módulo 5, en la sesión 5 de este curso de lógica, al final. Ah, no, perdón, al principio la cláusula y al final la introducción de la idea de la abstracción. Desde ese punto de vista, la cláusula no añade nada que nosotros no sepamos antes. Ya sabíamos más o menos cómo interpretar una fórmula de tipo FA de B, perdón, F de AB, como acá. Ya la sabíamos interpretar, por lo tanto, no hay nada que esto nos aporte en sí mismo. Este procedimiento es exactamente equivalente a esto mismo. Es una forma diferente de formalizar esta expresión. Ahora, siendo superflua, ¿cuál es la razón entonces para introducirla? Bueno, es que nos permiten efectuar operaciones sobre relaciones. Ahora, ya definimos las relaciones. Lo pueden consultar en varios módulos anteriores. No recuerdo en estos momentos si en el 3 al principio creo que también los definimos. Y más adelante también. En el 5 creo que también, o en el 6. Lo que hace, básicamente decimos que una relación es un par ordenado. Cuyo primer miembro es un individuo perteneciente a un conjunto y cuyo segundo miembro eventualmente a un segundo conjunto. Ahora, definimos también, una vez que son definidas las relaciones, hemos enunciado algunas de sus características. Decimos que una relación es reflexiva, si cada miembro del conjunto determinado por esta relación em, tiene esta relación consigo mismo, si es irreflexiva si ocurre lo opuesto, y no reflexiva si hay algunos que no son reflexivos. La relación transitiva dijimos que era aquella relación que existe entre dos objetos o entre dos miembros de un conjunto, si, determinado por esta relación, por supuesto, si existe un tercero que, si el primero está conectado con el tercero y el tercero está conectado con el segundo, entonces el primero y el segundo están en una relación entre sí.
Es intransitiva si esto no ocurre para ningún miembro y es no transitiva si ocurre para algunos, pero no para todos. O, perdón, si no ocurre para algunos. Y una relación simétrica, sí, acá no está representada la relación simétrica, aquí no, esto no es una relación simétrica por si acaso, esta es una relación transitiva solo para A. Em, una relación simétrica es aquella en que dos miembros están vinculados recíprocamente en virtud de una misma relación. Es asimétrica si eso no se cumple para ninguno de los miembros del conjunto determinado por esta relación y del conjunto de de los individuos relacionados entre sí, a eso me refiero. Y es no simétrica si no se cumple para alguno al menos. Para algunos al menos. Bien. em, de hecho, incluso podríamos distinguir algunas funciones entre relaciones, y eso no lo habíamos discutido antes. Esto es nuevo. Eh, acá, por ejemplo, la relación que llamamos contradictoria o complementaria, siguiendo a Joseph Dobb de sus nociones de lógica formal, que es un texto indispensable, muy bueno, se lo recomiendo, una introducción a la lógica muy sencilla, tiene un uso de símbolos un poco habitual, pero una vez que uno penetra el sistema de Dobb es bastante entretenido y es los resultados clásicos, así que es muy bueno. Bien, la relación contradictoria en este caso, eh, o complementaria, es aquella que existe, a ver, la relación contradictoria a una relación específica, son relaciones binarias que involucran a dos individuos. Una relación de este tipo, por ejemplo, tiene como contradictoria a aquella que es la negación de la misma. Por ejemplo, la relación que existe entre ser amigo y ser enemigo. Es decir, ser amigo y no ser amigo. Entendiendo que enemigo está en una relación, digamos, contradictoria con ser amigo. Y aquello que no es amigo es enemigo. Si usted acepta esta prevención, entonces la enemistad es la relación contradictoria de la relación amistad. O sea, determinada por la palabra amistad. O sea, ser amigo es lo opuesto, lo contradictorio a ser enemigo. La relación conversa, en cambio, es aquella en que el orden de sus relatos ha sido invertido. Por ejemplo, si R significa ser padre de, acá I es padre de X, la relación conversa sería ser hijo de, puesto que seguimos leyendo, a ver, acá hay una cuestión terminológica que es interesante destacar. Cuando comenzamos a leer esto, estamos diciendo ser el X. Ser el X. Acá hay un pequeño error tipográfico entonces. Claro, si decimos ser el X, lo que dice acá, y la relación es R, entonces acá lo que dice es ser el X para un I tal que Y es el padre de X. Entonces, acá está representado en realidad la expresión ser hijo de. Ser hijo de. Que es claro, que es la conversa de esta expresión, que dice ser el X de un Y, tal que X es el padre de Y. Acá entonces, esta es la conversa. Efectivamente, acá ya sustituimos, invertimos el orden de las variables adscritas al predicado. Estamos diciendo ser el X que es hijo de Y, empleando el mismo predicado que es ser padre. Si lo quisiéramos leer de una manera un poco más literal, diríamos que esta abstracción dice ser el individuo del cual y es padre, porque todavía estamos hablando del término padre. Acá es lo mismo. Aquí diríamos ser el y del cual X es padre. La suma de dos relaciones es la disyunción entre ellas, de forma que em, conservan el orden de su relato en la misma posición. En este caso, por ejemplo, decir que si R es ser padre y S es ser amigo, entonces decir eh, esta expresión equivale a decir ser el X tal que X es padre de Y o X es amigo de Y. Entonces, ser padre o ser amigo de Y. El producto de las dos relaciones es la conjunción de la conjunción de ambas. Por lo tanto, en la misma posición cada uno de sus relatos. Por lo tanto, decir que ser un X, en este caso, es
ser el X que es padre de Y y al mismo tiempo amigo de Y. Por supuesto, estas se verifican solamente cuando concurren ambas circunstancias porque están determinadas por una conjunción, por lo tanto, el producto de dos relaciones requiere que las dos relaciones sean verdaderas para que el producto sea verdadero también, por supuesto. La suma requiere que al menos una de estas relaciones sea verdadera para que la suma completa sea verdadera. En el caso del producto relativo, lo que estamos haciendo es básicamente generar una secuencia de relaciones. Entonces, el producto relativo entre R y S es la secuencia en que nosotros podemos ordenar las relaciones R y S mediando la existencia de un tercer individuo en la relación. Por ejemplo, decimos acá vamos a hacer una secuencia con la relación ser padre de y ser amigo de. Y está expresada en esta forma. Ser el X en este caso significa que es el X que es padre de un individuo tal que ese individuo es amigo de Y. Entonces es ser el padre del amigo de Y. Ahí está el producto relativo entre las relaciones ser padre y ser amigo. Por último, la segunda potencia es la relación aplicada sobre automáticamente sobre el mismo individuo, sobre los mismos individuos. Por ejemplo, ser el padre del padre estaría expresado acá como la posición como el ser el X, tal que X es padre de un individuo y este individuo es padre de Y. Por lo tanto, X es X, que es nuestro abstractor relevante. X es el padre del padre de Y. Ahí está perfectamente la segunda potencia de la relación R. Y obviamente estas relaciones em, pueden complejizarse hasta una n potencia. Así que siempre podemos tener el padre del padre del padre. Y siempre tenemos problemas, por ejemplo, cuando decimos tataranieto y eso. Bueno, estamos haciendo, con ese tipo de expresiones, estamos haciendo potencias, estamos abreviando, mejor dicho, una segunda o tercera potencia respecto a la relación ser padre de. O ser hijo de. Bien. Acá, por ejemplo, voy a mostrar un ejemplo. O sea, acá voy a mostrar un ejemplo, perdón. Em, Vamos a construir un predicado complejo. Este es un ejercicio que una vez mostré en clase. Eh, si queremos decir que Juan es nieto del sobrino de Napoleón, Juan es nieto del sobrino de Napoleón, lo que en el aparato lógico que hemos desarrollado hasta el momento, solo podríamos decir que, o sea, formalizar o determinar este diccionario y formalizar es nieto del sobrino de como una relación diádica que se resume con la letra N. Y Juan le daríamos un nombre en nuestro dominio, le asignamos una constante A y a Napoleón le asignamos la constante B. Por lo tanto, tendremos N de A, B. Esto es muy simple, pero no nos dice nada sobre qué significa ser el nieto del sobrino, de alguien. No expresa la complejidad que la idea realmente está representando. Entonces, la expresión es opaca para determinar exactamente cuáles son las relaciones entre Juan y Napoleón. Si nosotros quisiéramos entrar en esta relación, tendríamos que escoger entonces subrelaciones que estén implícitas en esta relación. En una relación como nieto, obviamente está implícita la relación ser padre de, o al menos ser hijo de, una de las dos. Y en la relación como sobrino está implícita el padre, la relación padre de o hijo de, y la relación hermano. Entonces vamos a formalizar esta expresión adoptando la expresión P, perdón, el predicado P como la función, perdón, la variable predicado P como es padre de y la variable predicado H como es hermano de. Y conservamos los mismos nombres para Juan y Napoleón en nuestro diccionario. Entonces, lo primero que hay que hacer es empezar a buscar combinaciones de operaciones entre funciones que calcen con lo que nosotros queremos representar. Aquí, por ejemplo, como tenemos padre y queremos decir nieto, es decir, estamos apuntando al hijo del hijo, entonces primero hay que hacer la conversa de la relación ser padre de
para obtener la relación ser hijo de. Entonces, tomamos ser padre y invertimos sus relatos para poder decir ser hijo de. Entonces, X queda en la posición de la voz pasiva del ser padre. Entonces, es el hijo. Claro, sí que se puede decir voz pasiva, porque en realidad ser padre no es un verbo como que eventualmente permite esto, no sé, ahí habría que preguntarle a un gramático. Pero estaría en la posición pasiva al menos, de ser padre. Ahora, por tanto, estaríamos hablando del hijo. Si queremos definir ser sobrino, entonces tenemos que decir que tenemos que obtener el producto relativo entre ser hijo y ser hermano, porque el ser hijo, el ser sobrino es ser hijo de un hermano de. Por lo tanto, añadimos un tercer individuo en esta relación, tal que X es el hijo de este individuo y este individuo es hermano de Y. Por lo tanto, X es el hijo del hermano de Y. Y ahí tenemos sobrino, hijo del hermano, sobrino. Si queremos nieto, hacemos la segunda potencia del hijo, que ya la determinamos acá, y por lo tanto añadimos la existencia de un tercer individuo, el cual X es hijo, y que este individuo Z es además hijo de Y. Por lo tanto, aquí tenemos nieto de Y. Luego, hacemos el producto relativo entre ambas, lo que nos obliga a añadir un tercer individuo nuevo, tal que X es el hijo de un individuo y ese individuo es el hijo de otro individuo. Entonces es un nieto de B y B es el hijo de Z y Z es hermano de Y. Por lo tanto, es el hijo del sobrino. O sea, perdón, es el nieto del sobrino. Ahora, para terminar y volver a expresar la idea que queríamos originalmente con Napoleón y Juan, lo que hacemos es aplicar claro, inscribir, mejor dicho, o adscribir a esta función predicativa las variables que nosotros estábamos vinculando antes y las dejamos fuera del paréntesis del predicado. Agrupamos los paréntesis hacia la izquierda, por lo tanto, la primera variable que nosotros queríamos aplicar, que queremos aplicar, que es Juan, tiene que quedar primero a la izquierda y tiene que se sustituyen siempre las abstractores que primero están a la izquierda. Esos son los que primero se sustituyen. Entonces, A sustituye a X y B en el siguiente nivel va a tener, una vez que se haya sustituido A, va a tener que sustituir al siguiente abstractor disponible en el orden, que es Y. Y. Así que, así que de esta manera aplicamos primero a X y sustituimos, o sea, eliminamos el abstractor y sustituimos la variable que estaba ligada por el abstractor por la letra que queríamos, que en este caso es la constante A. Y la obtenemos ahí, en este segundo paso. Queda fuera del paréntesis B y que sustituye al siguiente abstractor y luego obtenemos que está acá, esta variable que está acá y acá está B. Entonces, cuando nosotros queremos decir que Juan es el nieto del sobrino de Napoleón, lo que estamos diciendo es que hay un individuo, hay otro individuo y hay un tercer individuo, tal que Juan es hijo de uno, que es hijo de otro, y este otro es hijo del hermano de Napoleón. Y ahí está la relación completamente expuesta en su complejidad desde el punto de vista de los predicados que nosotros seleccionamos como elementales. Acá está la relación descrita en términos gráficos. X, en este caso sustituida por A, que Juan es hijo de W, que es hijo de V, que es hijo de Z, y Z es hermano de Y o B. Bien, otra cosa interesante que es digna de señalar es que los abstractores también nos permiten añadir premisas a los argumentos o a fórmulas cuando queremos expresar una verdad que parece ser evidente, pero que en su forma lógica no se traduce. Por ejemplo, aquí estoy reproduciendo un ejemplo de Dobb. Él dice, si nosotros queremos decir que si A es padre de B y B es un estudiante, entonces A es padre de un estudiante. Esto se está formulado acá, formalizado acá, por ejemplo.
Si A es padre de B y B es estudiante, entonces hay un individuo X tal que A es padre de X y em, X es estudiante. Acá obviamente lo que hicimos fue introducir una... es casi aplicar una, una generalización con el particular, con el cuantificador existencial, que como generalización en el sentido en que nosotros no estamos refiriéndonos específicamente a ningún individuo, simplemente generalizamos la existencia de B, que es el hijo de Juan, o sea, el hijo de A, y que además es estudiante. Esto es obvio, esto es válido, de hecho. Acá está el árbol de verdad. Es muy simple, ustedes lo pueden revisar en su casa y van a determinar que este árbol de verdad está efectivamente correctamente hecho. Están destacadas en rojo las contradicciones dentro de cada rama. Pero si queremos formalizar, por ejemplo, si A es más grande que B, B no es más grande que A, y la formalizamos de la manera tradicional, tendríamos la fórmula que aparece a la derecha de la pantalla, que dice que si A es más grande que B, entonces no ocurre que B es más grande que A. Ahora, si hacemos el árbol de verdad de esto, queda abierto. Por lo tanto, encontramos un contramodelo que nos permite falsificar este árbol, porque nos dice que si nosotros falsificamos la frase al inicio y queda abierta, entonces esta expresión es la que este modelo demuestra y no esta. Entonces, formulamos el modelo y efectivamente, por ejemplo, yo sustituí G por es igual a, como lo hace DOP, en cierto modo, y claro, si A es igual a B, entonces no ocurre que B es igual a A, es falso. El antecedente puede ser verdadero con este modelo, el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Por lo tanto, por lo tanto, esta expresión, esta formalización admite un modelo o una interpretación en la cual es falsa. A pesar de que lo que estamos tratando de decir es válido, o claro, es válido para nosotros desde el punto de vista del lenguaje natural, intuitivamente válido, desde el punto de vista de su forma lógica en L1, en este nivel, es inválido. Incluso pensando, operando con lenguaje de predicados, que como vimos ya es un avance analítico sorprendente en comparación con la lógica de, proposicional, digamos. Entonces, acá es que opera la posibilidad de que nosotros atribuyamos a esta fórmula una cualidad adicional, que no está expresada realmente por el predicado G, como por la forma lógica del predicado G, que es más grande que. Porque el predicado G establece una relación de ciertas características, una relación según la cual si una persona es más grande que otra, entonces es cierto que la otra no es más grande que la primera. Entonces, ¿qué hacemos? Añadimos esa condición añadimos esa condición que aparece como premisa uno de este ahora argumento y si queremos validar esta expresión, entonces, si queremos decir que esta es válida, entonces la negamos en el árbol como si fuera la lista inicial normal, considerando obviamente la cualidad que queríamos considerar como verdadera, porque no tenemos por qué dudar de ella, y la desarrollamos el árbol. Y este árbol cierra. Entonces, esto demuestra que esta expresión es verdadera siempre que añadamos esta otra condición que está acá, en uno. Esa condición es la asimetría, es la relación de asimetría. Cuando decimos que una cosa es más grande que la otra, estamos describiendo una relación asimétrica. Usualmente las relaciones asimétricas se describen de esa manera. Esto es más que esto otro. Y sirve, por supuesto, para establecer relaciones de orden. Ahora, la simetría no es algo que derive de la sola forma lógica de un predicado como es más grande que, aunque sí es formalizable en nuestro sistema. Por lo tanto, esto nos permite mostrar que desde un punto de vista de la distinción de analítico y sintético, considerando las verdades analíticas como aquellas que simplemente son verdaderas por su forma, no por su contenido, no por su contenido, por su contenido informativo, a eso me refiero. em, en este caso, la expresión si A es más grande que B, entonces B no es más grande que A, no es analítica, es sintética. Y hay que añadir información adicional.
que está determinada en este caso por la naturaleza de la relación que nosotros estamos tratando de concebir. Entonces, complementando esto con la relación, nosotros podemos obtener la validación que queríamos para una fórmula que nosotros consideramos efectivamente válida. Ahora, ¿cómo opera esto en realidad? Bueno, opera gracias a una abstracción. Lo que ocurre es que nosotros podemos sustituir, no ya con un carácter inferencial, porque no, esto no es una inferencia, pero podemos sustituir la posición desde un punto de vista simplemente combinatorio, podemos sustituir la posición de un abstractor en, en la expresión, en la expresión a la que nos estamos refiriendo. Por lo tanto, cuando decimos la relación ser nieto de, como la segunda potencia de la conversa de ser padre de, en ese caso, que está expresado acá, podemos sustituir, ya no con un carácter inferencial, si esto es verdadero, no estamos diciendo que esto también sea verdadero, estamos simplemente diciendo que estamos reemplazando símbolos, ¿no? Podemos sustituir cada ocurrencia del abstractor por un cuantificador cualquiera, y lo mismo con el otro, por lo tanto, obtenemos al menos de expresiones con dos abstractores, obtenemos cuatro diferentes, por 2 elevado a n con n igual número de abstractores. Entonces, em, podemos tomar los abstractores para generar relaciones que validen nuestras como intuiciones lógicas acerca de cuál debería ser la validez de una fórmula o de un argumento, teniendo en cuenta, sin embargo, que ya estamos supliendo la forma lógica de lo que estamos diciendo con un compromiso específico con el carácter sintético de una nueva relación. Eso. Entonces nosotros estamos haciendo el aporte de información, no es algo que se derive per se de lo que estamos diciendo así sin más. Eso, aunque la relación sea obvia, las características de esta relación sean obvias, son características sintéticas, pero no analíticas de ella. Bien, creo que con eso he terminado. Bueno, acá hay un ejemplo. Acá hay un ejemplo que, por ejemplo, incluso la relación de simetría, esto ya no lo dice Dobb, aquí lo estoy pensando yo, que la relación de simetría podría desagregarse como una relación, como una suma de la relación complementaria de G de XY con la complementaria de su conversa. Por lo tanto, incluso en este caso, podemos establecer nosotros un análisis de la relación específica que estamos tratando de hacer. ¿Qué significa entonces que una relación sea simétrica? A eso me refiero. Bien, por último, ahora vamos a atacar el último como objetivo de la clase y que consiste en mostrar cómo en alguna forma estas dos cosas, la semántica que hemos desarrollado en los módulos 3 y 6 y las herramientas como deductivas que hemos desarrollado en los módulos 4, 7 y lo que acabamos de ver del módulo 8, em, en alguna forma encajan, coinciden. Lo primero es recordarles algo que mencioné en unos módulos atrás, en que señalaba que el propósito de Paul Halmos, o sea, que hay una cita de Paul Halmos en Lógicas Álgebra en donde él señala que a un lógico no le interesa únicamente desarrollar un método, ni jugar con el método haciendo deducciones, porque eso, aunque sea interesante, puede ser un poco em, em, ¿cuál es la palabra? Simple, elemental. Lo que le interesa a un lógico también es mostrar cuáles son, o sea, entender cuáles son las posibilidades de la máquina que él ha desarrollado, cuáles son sus características, qué significa la máquina, cómo opera y para qué sirve, en cierto modo. Entonces, la caracterización de los sistemas lógicos es una fuente de principal interés de de las investigaciones en lógica. Y desde un punto de vista técnico hay muchas preguntas en ese sentido. Por ejemplo, si una lógica es axiomatizable o no, si un conjunto, si un lenguaje, si las relaciones de inferencia que nosotros queremos captar en el lenguaje, desde determinado punto de vista, son efectivamente axiomatizables o no. Esa es una alternativa.
O, por ejemplo, de si tenemos métodos de decisión que permitan identificar exactamente el conjunto de las verdades que nosotros queremos identificar a través de un determinado método. O eso se llama decisión, decibilidad. O si, por ejemplo, para un determinado conjunto de fórmulas que están relacionadas por una relación de consecuencia, aunque sea infinito, existe un subconjunto finito que permita derivarlas a todas y que sea equivalente a ellas, que es el resultado que se llama usualmente compacidad, o que una lógica sea compacta. Em, bien, el resultado probablemente más importante que en lógica puede formularse es doble, que es aquel que apunta a determinar si una lógica es correcta y al mismo tiempo es completa. Que una lógica sea correcta significa que se cumple que, dada una relación de inferencia, de acuerdo a algún sistema de inferencias, se cumple también que esa relación de inferencia es una relación de consecuencia semántica. Es decir, que si podemos derivar a alfa de un conjunto de premisas A, aunque ese conjunto pueda ser el conjunto vacío, si podemos derivar alfa de este conjunto de premisas A, ocurra que alfa tenga que ser inevitablemente verdadera si el conjunto de premisas A es verdadera también. Por lo tanto, establecemos acá una, una relación específica entre la noción de derivabilidad y la noción de consecuencia lógica. Ahora, si existe en este orden, es decir, hemos dicho que la lógica es correcta. La forma estándar de decirlo es que el conjunto de fórmulas que podemos derivar a partir de un conjunto X de premisas, en este caso un conjunto A de premisas, las fórmulas que podemos derivar coinciden con el conjunto de verdades que podamos considerar como consecuencia de ese conjunto. Entonces, si nuestros métodos de derivación coinciden con los métodos de, o sea, coincide con las verdades que nosotros estamos dispuestos a aceptar, entonces este método es correcto. Es un método que refleja nuestras concepciones de la verdad. Le achunta, le pega justo al blanco de la verdad. Entonces, ¿cómo se puede demostrar? Bueno, esta es la que viene, es la forma en cómo lo expresa Greg Restal en su texto Logic, su introducción a la lógica, que es del 2006, 2002, algo así, que es muy simple pero es la versión estándar en todo caso de cómo se demuestran este tipo de cosas. Lo haremos exclusivamente para los árboles de verdad, porque por tiempo y complejidad sería más difícil hacerlo para otros métodos deductivos. Bien, la demostración comienza con advertir que si se da esta relación de condición entre este caso y este otro caso, entonces tenemos que considerar que esta expresión es equivalente, o sea, si efectivamente alfa se deriva de el conjunto de premisas A, eso significa que no es absurdo, que no se puede derivar nada, no se puede derivar perdón, no se puede derivar realmente A de el mismo conjunto de premisas y alfa negado. O, en otros términos, respecto desde el punto de vista semántico, que si alfa es la consecuencia semántica del conjunto de premisas A, ocurre que el conjunto de alfa unión no alfa es insatisfacible, como lo dijimos desde el primer módulo de este curso de lógica. Ahora, esto facilita todo, porque pone todo en términos de árboles cuyas ramas no cierran y conjuntos que son insatisfacibles. Entonces hace la demostración más simple. Así que si tenemos este resultado, si nuestro conjunto de verdades es correcto, coincide con perdón, nuestro conjunto de teoremas es correcto, o nuestro conjunto de derivaciones, mejor dicho, porque aquí está expresado con tanta generalidad que puede ser derivaciones a partir de cualquier conjunto, en este caso A, aunque A pueda ser vacío.
lo que necesitamos simplemente es demostrar que esta expresión es satisfacible para decir que esta expresión no se cumple y por lo tanto el árbol de verdad desarrollado a partir de esta expresión tampoco cierra, por lo tanto queda con una rama abierta. Si es así, esta forma tampoco se cumple. Entonces, si esto no se cumple y por consecuencia esto tampoco, entonces después por una conversión, obtenemos que si se cumple esta, se va a cumplir esta. Lo vamos a ver en este momento en el proceso mismo de resolución de árboles. Supongamos que hay una interpretación y tal que esta expresión es verdadera. Si es así, podemos derivar alfa. Y si no ocurre que no alfa es verdadero, entonces no alfa es falso. Y si sacamos la última negación, entonces alfa es verdadero. Por lo tanto, esta expresión también es verdadera. Entonces, cuando aplicamos las ramas del el árbol, la, la- la interpretación que valida ¿cómo se llama? El nodo superior, valida también el nodo inferior. Esto nos dice que si la expresión que está antes en el árbol es satisfacible, el árbol solo produce ramas que también son satisfacibles. Al menos una de sus ramas es satisfacible. Entonces, si es satisfacible que no ocurre que no alfa, entonces también es satisfacible que alfa. Lo mismo acá, si es satisfacible que alfa y beta, entonces si hay una interpretación en que alfa y beta es verdadero, entonces por la rama, por la regla de verdad de la conjunción, alfa va a ser verdadero y beta también va a ser verdadero. Por lo tanto, si es satisfacible el nodo superior, van a ser satisfacibles también sus ramas. Su única rama, su tronco, que es satisfacible. A la inversa, si es verdadero que no ocurre que alfa y beta, entonces tenemos dos ramas en la que derivamos por la regla de la falsedad de la conjunción o no alfa o no beta. Pero si esto es verdadero, si es verdadero, es decir, si no ocurre que alfa y beta es verdadero, entonces alfa y beta es falso. Por lo tanto, alfa es falso. Por lo tanto, no alfa es verdadero. Por lo tanto, esta rama es verdadera. Si esta es verdadera, esta rama también es verdadera. Por lo tanto, hay al menos una rama que es satisfacible. Y lo mismo ocurre con la otra. Si no alfa y beta es verdadero, entonces alfa y beta es falso. Por lo tanto, beta es falso. Por lo tanto, no beta es verdadero. Por lo tanto, esta rama también eventualmente podría ser satisfacible. Este mismo procedimiento se efectúa con todos los demás y está indicado en la columna de la izquierda. Lo voy a explicar para esta y no, para esta, que es un poco más, quizá un caso más complejo, que los que involucran negación son siempre más complejos, y, y para la última, y después voy a asumir que ustedes van a leer el resto, tal vez poniendo en pausa el video. Lo que dice acá es que si no ocurre que alfa o beta es verdadero, entonces, por la regla FA, la falsedad de la disyunción, tenemos que derivar, de acuerdo a las reglas de árboles, que son simplemente sintácticas en ese sentido, porque simplemente nos dicen que ante esta combinación de símbolos derivamos otra combinación de símbolos, nada más. Pero si esto fuera verdadero, si esta expresión fuera verdadera, entonces alfa o beta es verdadera. Lo que significa que o alfa es verdadera, en cuyo caso no alfa, perdón, acá estoy al revés. Si esta expresión es verdadera, alfa o beta es falsa. Ahí sí. Si esta expresión es verdadera, alfa o beta es falsa. Si alfa o beta es falsa, significa que o alfa es falsa, en cuyo caso no alfa es verdadera, o beta es falsa, en cuyo caso no beta es verdadera. Por lo tanto, en este tronco, ambas son verdaderas. Si esta es verdadera, el tronco completo es verdadero en sus derivaciones. Por lo tanto, lo que estamos diciendo acá es que el tronco sigue siendo satisfacible si la oración inicial es satisfacible. Entonces, la idea es partir asumiendo que si tenemos una expresión satisfacible, las conclusiones del árbol, del desarrollo del árbol, nos va a seguir conservando la satisfacibilidad.
Lo mismo acá. Este es un caso también que podría ser eventualmente difícil y que dice que si este condicional es verdadero, entonces, de acuerdo a las reglas, o sea, si este condicional, a ver, de acuerdo a las reglas del árbol, este condicional da lugar a estas dos derivaciones. Eso es. Ahora, si esta expresión es verdadera, significa, de acuerdo a las cláusulas de verdad del condicional, que o el antecedente es falso o el consecuente es verdadero. ¿Ok? Si es falso el antecedente, entonces alfa es falso. Por lo tanto, no alfa es verdadero. Y el consecuente es verdadero, por lo tanto, beta es verdadero. Entonces, alguna de las ramas, al menos, en este caso las dos, pero alguna de las ramas, por lo menos, es satisfacible. Por lo tanto, el árbol sigue siendo satisfacible. Si la expresión, el nodo superior, en este caso condicional, es satisfacible. Bueno, esto es lo mismo, es básicamente lo mismo. Lo puede hacer usted en casa, es exactamente lo mismo. Por lo tanto, ¿qué nos dice esto? Que si hay una interpretación que satisfaga a cualquier fórmula en el nodo superior del árbol, el desarrollo del árbol simplemente nos va a mantener la satisfacibilidad. De manera que, si es satisfacible esta expresión, entonces esta expresión no es satisfacible. Y si es satisfacible esta expresión, el árbol nos va a dar lugar a que esta expresión nos va a generar una rama abierta. Por lo tanto, no podremos afirmar que alfa realmente se sigue de el conjunto de premisas A. De esta manera, si tenemos esto, que es la negación de esto, y tenemos esto, que es la negación de esto, siendo este un condicional, al hacer la contraposición, obtenemos efectivamente esta expresión. Porque contraponemos este el antecedente, este el consecuente. Al hacer la contraposición, ¡pum!, aparece inmediatamente la demostración de esta eh, de este resultado. Y este resultado nos muestra que entonces cada conjunto de derivaciones que nosotros podamos hacer en virtud de las reglas del árbol de verdad, en el, exclusivamente basados en las reglas sintácticas, de la interpretación sintáctica del árbol, nos va a dar lugar a em, fórmulas que cierran en todo si el conjunto es insatisfacible originalmente, o sea, es satisfacible originalmente. O sea, nos va a dar lugar a puras verdades y podrá por lo menos, o sea, podrá entonces considerarse que alfa es consecuencia semántica también de A. Ese resultado ya está listo, entonces tenemos corrección. Lo que falta es la otra patita, que es la determinar cuando una lógica es completa. Que una lógica sea completa se puede entender en dos sentidos, en términos lógicos, en términos técnicos. Una interpretación de la idea de completitud, que a veces se llama a completitud absoluta o algo así, es decir que una lógica es tan grande que tiene o alfa o no alfa como, eh, como consecuencia. Ahora, esta cualidad en realidad se le puede atribuir a toda teoría y por eso decimos que una teoría es completa cuando, en este sentido como extenso, cuando es capaz de dar una respuesta básicamente para cualquier fórmula. O es parte de la teoría o no es parte de la teoría. Ahora, hay que considerar que los sistemas lógicos en sí mismos pueden ser considerados como teorías desde el punto de vista de que una teoría se define como un conjunto de proposiciones cerrados por una relación de consecuencia, es decir, por un conjunto de proposiciones que todas ellas están en una relación de consecuencia con el resto, o se siguen del resto. Por lo tanto, esta concepción de completitud es una concepción igual bien como específica y está asociado a lo que nosotros llamamos usualmente conjunto de fórmulas máximamente consistentes. Es decir, conjuntos que son tan grandes que si añaden una única fórmula más, se vuelven inconsistentes porque comienzan a tener contradicciones en su interior, porque tanto alfa como no alfa es demostrable por ellos. Ahora bien, la lógica proposicional en ese caso no es completa
porque obviamente en el caso de la lógica proposicional podemos tener fórmulas que no son derivables ni su negación es derivable, como por ejemplo cualquier fórmula que sea de carácter ¿cómo se llama? Es, una fórmula puede ser tautológica, contradictoria o contingente. Si no es contingente. Una fórmula contingente, por ejemplo, a eso voy. Una fórmula contingente muestra, cualquier fórmula que es contingente no puede ser derivable, no puede ser derivada como si fuera un teorema del sistema, ni su negación puede ser derivada, porque eventualmente puede tomar valores verdaderos o falsos y por lo tanto no hay una relación de consecuencias, son independientes de la teoría en ese sentido. Como por ejemplo la variable P. La variable P no es un teorema, no se puede demostrar gracias, por ejemplo, a un método como el árbol de verdad, que sea siempre válida, ni tampoco se puede demostrar que sea contradictoria. Por lo tanto, en este caso, la lógica clásica proposicional no es completa. No se da esta condición, que está aquí destacada en la parte derecha de la pantalla. Pero el segundo concepto de completitud es otro, un poco más, menos extenso, y nos dice que si una fórmula es consecuencia es consecuencia semántica de un conjunto de premisas, entonces también es demostrable a partir de las reglas de reglas sintácticas a partir del mismo conjunto de premisas. Ahora, la estrategia en ese sentido es inversa. Lo que se busca es decir que si este conjunto de fórmulas A y unión no alfa da lugar a una rama abierta, entonces este conjunto de fórmulas es satisfacible. Es satisfacible. Y siendo así, entonces volvemos a obtener la necesidad de hacer la misma operación de contraposición y obtener por contraposición el resultado. Entonces, ¿en qué consiste el desafío? El desafío consiste en determinar qué valores adopta una fórmula si partimos pensando en que las ramas de un árbol quedan abiertas. Entonces, lo que queremos decir es que si se conserva, en cierto modo, si se conserva la relación perdón, la satisfacibilidad de una, si se conserva la satisfacibilidad de una fórmula a partir de la rama abierta de un árbol. Eso, eso. Para ello, lo que tenemos que hacer es comprometernos con una interpretación específica. Una interpretación específica que haga satisfacible alguna fórmula que nosotros deseemos. Entonces, por hipótesis, bueno, designando a B como la rama abierta, por hipótesis decimos que de acuerdo a una interpretación en este sentido, que si tenemos la fórmula alfa en la rama B, vamos a tener que alfa es verdadero y por lo tanto, si tenemos no alfa, eh, mm, la fórmula va a ser falsa. Esa es la interpretación con la que nosotros nos queremos casar. Por lo tanto, ese es el resultado que queremos obtener, en cierto modo. Y queremos ver si es que esta hipótesis se cumple básicamente para cada combinación de valores que nos pueda ofrecer el árbol de verdad. Si partimos con una variable, a ver, la prueba es inductiva, por lo tanto, como dijimos hace mucho tiempo atrás, las inducciones comienzan demostrando que una cualidad específica se cumple para el caso más elemental de un conjunto de individuos y luego que ese caso es generalizable a todos los demás en virtud de una cualidad que es indubitable, que se cumple para todos ellos y que puede ser como multiplicada recursivamente hacia todos los demás. Siendo así, siendo así, determinamos que una variable puede ser, si tenemos una rama, si P pertenece a una rama abierta, entonces P es satisfacible, es 1, y por lo tanto no P es 0. Eso es lo que nos dice en cierto modo la hipótesis. Pero en los otros casos es más complejo.
queremos ver si una rama abierta da lugar a una fórmula satisfacible en virtud de los símbolos que posee. Entonces, si poseemos en el árbol, por ejemplo, una combinación de valores A y beta, alfa y beta, que pertenecen a la rama abierta, a una rama abierta, entonces por la regla de verdad de la conjunción, tanto alfa como beta pertenecerían a la rama abierta. Ahora, si alfa y beta perdón, claro, si tenemos alfa, de acuerdo a la interpretación que estamos buscando, si tenemos alfa, entonces alfa es uno, vale uno, y beta vale uno. Por lo tanto, la fórmula inicial también vale uno, que es conforme a lo que nosotros quisiéramos, porque lo que queremos hacer es garantizar que nuestra interpretación nos da para una fórmula alfa valor uno, y en este caso, si consideráramos toda esta expresión como sustituida por alfa, esta es una fórmula sin negaciones, por lo tanto, debería valer uno también. Si tuviera negaciones, esta fórmula debería valer cero, luego de recorrer el árbol en sentido inverso. Porque al final eso es lo que estamos haciendo. Cuando nosotros garanticemos que cada vez que tenemos un árbol, una rama abierta, lo que tenemos al final es una fórmula que se condice con nuestra interpretación, lo que estamos diciendo es que si las ramas son la combinación de valores es satisfacible, la fórmula superior también va a ser satisfacible. Y por lo tanto, si la fórmula superior es, es, eh, indica que la consecuencia no se sigue, por lo tanto, la rama nos estará diciendo que tampoco es consecuencia del conjunto de reglas de inferencia, o sea, reglas sintácticas, tampoco podría decirse que esta fórmula final, digamos, se sigue de las o de este resultado final, digamos, se sigue de la fórmula superior. Por lo tanto, la fórmula superior en realidad con una rama abierta es inconsistente también. A la inversa, si la fórmula termina siendo em, em, si la rama queda cerrada, entonces la fórmula termina siendo consistente y por lo tanto, perdón, válida y por lo tanto se cumple nuestra relación de completitud. Bien, entonces hacemos lo mismo. Dado la aplicación de la regla FK, si suponemos que este miembro pertenece a una rama abierta, entonces a partir de la aplicación de la regla de falsedad del condicional FK, tenemos que o o esta rama pertenece a la rama abierta o esta rama pertenece a la rama abierta. Pero si tenemos no alfa, entonces tenemos que alfa vale 0. Por tanto, no alfa vale 1. Y acá tenemos que no beta vale 0. Por lo tanto, si alfa vale 0 o beta vale 0, alfa y beta vale 0. Alfa y beta vale 0. Por lo tanto, no alfa vale 1 también. Bien, si lo mismo acá con la alternación. Si si por la aplicación de la regla obtenemos este resultado, tenemos que alfa vale 1 y beta vale 1, por lo tanto la disyunción entre ambas efectivamente vale 1 también. Acá, si tenemos esta derivación que es correcta de acuerdo a las reglas a la interpretación sintáctica de las reglas del árbol, lo que tenemos es que alfa vale 0, por lo tanto no alfa vale 1, beta vale 0, por lo tanto no beta vale 1, y por lo tanto alfa y beta vale 1. Por lo tanto, el caso de que o alfa vale 0 o beta vale 0 significa que la disyunción vale 0 y la negación vale 1. Por lo tanto, el resultado sigue siendo, garantiza, digamos, que la rama abierta hace satisfacible la expresión inicial. Lo mismo acá. Si no alfa, perdón, si en virtud de la aplicación de la verdad de la conjunción, del condicional, tenemos no alfa y tenemos beta, de acuerdo a nuestra interpretación,
o con la que nos casamos al principio, no alfa debería ser, perdón, alfa debería ser cero, por lo tanto, no alfa es uno y el condicional cumpliría valor uno en el antecedente. Pero beta también debería tener un valor uno, por lo tanto el condicional es verdadero, por lo tanto es satisfacible. Entonces, la rama abierta sigue garantizando satisfacibilidad para todos sus nodos superiores. Acá es lo mismo. Este es un caso más complejo, pero si en virtud de la aplicación de la verdad del bicondicional tenemos que eh, tenemos este resultado, tenemos que alfa vale uno, beta vale uno, por lo tanto tienen el mismo valor, por lo tanto, este también debería ser satisfacible, al menos para este resultado, digamos. Y en este caso, igual, alfa vale cero, beta vale cero, por lo tanto, el resultado es idéntico. Bien, con esto, cada vez que una rama queda abierta, la fórmula superior va a ser siempre satisfacible. Si la fórmula superior es A unión no alfa, entonces es la rama abierta muestra que la reducción al absurdo de si alfa es consecuencia em, eh, es derivable por A, no se cumple. Y por lo tanto, tampoco sería satisfacible el conjunto A unión alfa. Por lo tanto, por contraposición, tenemos que cada vez que tenemos una verdad, el árbol debería quedar cerrado. Y aquí hemos demostrado, en definitiva, que la relación entre la forma en cómo entendemos nuestra función de evaluación con las reglas que nosotros atribuimos a los árboles son concurrentes. Cada vez que tenemos una verdad, si aplicamos el método de árboles de verdad a través de una reducción al absurdo, todas sus ramas deberían quedar cerradas. Y esto está garantizado por este resultado. Y, por supuesto, al revés, también, cada vez que un árbol, o sea, queda abierto, luego de haber aplicado una reducción al absurdo, entonces lo que estamos diciendo es que tenemos un contramodelo que falsifica a la fórmula superior. Entonces, el sentido sintáctico del árbol permite garantizar el resultado semántico. Ahora, claro, este resultado se puede generalizar porque, ¿y por qué se puede generalizar? Digamos, básicamente porque la lista inicial, que es lo que nosotros queremos someter a análisis siempre en un árbol, siempre va a pertenecer a todas las ramas, porque todas las ramas llegan a la lista inicial. El árbol comienza con la lista inicial. La lista inicial es la raíz del árbol, es el inicio de la raíz del árbol. Por lo tanto, todas sus ramas, en definitiva, vuelven a él. Por lo tanto, si son satisfacibles sus ramas, va a ser satisfacible también su tronco cuando aplicamos el proceso al revés. Ahí está el quid, digamos, de la demostración en este caso. Por último, y esto es lo importante, digamos, que esto nos permite simplificar enormemente el resultado, el trabajo lógico, porque si estamos en un trabajo, o sea, si queremos demostrar que una determinada fórmula es válida o que un conjunto de fórmulas tiene una relación de consecuencia entre sí con una segunda fórmula, y no podemos, porque el resultado deductivo es complejo, es abstracto y requiere un dominio de los cálculos muy avanzado, basta que nosotros apliquemos un árbol de verdad y métodos semánticos y podemos garantizar que la fórmula es verdadera y por lo tanto también derivable en el conjunto de reglas del sistema. Entonces, esa es la gracia. Podemos decir, por lo tanto, esto nos permite además generalizar un resultado, que es que cada vez que nosotros queramos determinar el valor de verdad de una fórmula, o sea, perdón, la derivabilidad de una fórmula, básicamente, si es que no la podemos derivar de una manera directa, simplemente aplicamos una regla semántica o sea, una demostración hasta cierto punto semántica, o por medio semántico, digamos, garantizamos el resultado y listo. Digamos, podemos establecer la eficacia de nuestros sistemas de cálculo. Bien, eso es todo en este curso. Acompaño esta bibliografía sugerida. El otro día me preguntaron acerca de cuáles son las bibliografías que yo recomendaría. Hay muchos libros que recomendaría, así que no lo sé. Estos son algunos que ocupé ahora.
Me gusta mucho el de Halmos, lo recomiendo, interesante. Me gusta mucho el de Bulos, pero claro, enfoca la lógica desde el punto de vista de la teoría de la computación, computabilidad, entonces no lo ocupé acá. Y el de Lemon es muy entretenido. El de Hans Hermes tiene tiene resultados interesantes, tiene acotaciones interesantes. El de Church es probablemente el más interesante porque tiene acotaciones históricas y Church tenía un conocimiento enciclopédico de la lógica. De hecho, si no me equivoco, fue uno de los primeros editores del Journal of Symbolic Logic, o uno de estos journals muy importantes del principio del siglo, y realmente tenía un conocimiento enciclopédico, era una máquina. Em, y por último, recomiendo también el de Restal, que es muy sencillo, muy adecuado, muy amigable para empezar a hacer un curso de lógica y para aprender solo. El de Van Dalen lo recomendé, pero en un arranque de optimismo, porque es bien complejo de entender. Tiene una simbología que es súper difícil, entonces hay que atacarlo con cuidado, pero es muy gratificante como libro y es súper recomendable y súper usado en casi todos los como cursos avanzados de lógica, así que súper recomendable. Y el de Fonplato es fantástico, porque Fonplato es uno de mis autores favoritos en realidad. Em, es un teórico, un teórico de la demostración y tiene unos libros maravillosos, así que se los recomiendo, pero este es muy bueno para empezar a estudiar lógica también y entender cómo funcionan los sistemas de demostración a la Gensen. Y los compara además axiomáticamente y con los sistemas de demostración de deducción natural a la Jaskowski, que son muy entretenidos, que son los que usamos de manera estándar para enseñar lógica en la Universidad de Santiago. Em, bien, no queda más que decir muchas gracias. En primer lugar, a la organización de la jornada de la Semana de la Lógica, especialmente a Carolina, Sebastián, a Daniela, al profesor Wilfredo Quesada, un maestro que nos enseñó lógica a todos. Y em, bueno, su asistencia también, porque el interés de la lógica es suyo, en cierto modo, y es, espero haber cooperado en cierta manera para mostrar las posibles interpretaciones y las posibles como perspectivas de uso que se puedan hacer de la lógica en general. Y eso, nada, gracias y nos vemos en alguna otra oportunidad. Hasta luego.